Bien, buenos días. Bueno, y Carlos nos decía, esto es con debate previo, no necesariamente se tiene que ir a una votación directa. No, el sistema parlamentario, para ver una dinámica interesante en el manejo del Congreso, los parlamentarios con toda seguridad, mediante sus voceros, marcarán posiciones y explicarán un poco cuál es la situación de cada grupo a su interior, más o menos darán una opinión sobre el tipo de voto que van a tener en su momento, y por otro lado será una excelente oportunidad para que el gobierno, mediante sus voceros del partido dentro del Parlamento, también digan si ha habido sesión o no en cuanto a los planteamientos que se han esbozado el día viernes. El día viernes, tras la primera votación, inmediatamente dijeron, bueno, vamos a ver, hay segunda votación. Terminó la segunda votación y como hubo unos votos en contra, alguien dijo por ahí, se acabó, ya está, hay voto de confianza. No. Tanta es la confusión que el propio presidente de la República tuvo que salir a decir, bueno, explíquenme cómo es la cosa. En realidad fue un artilugio que se quiso aplicar por parte de algunos... algunas personas que sugirieron, por decirle algún nombre, al presidente del Congreso este tipo de estrategia para decir los votos tenemos votos en contra y a favor son superiores a los en contra, entonces no hay que tomar en cuenta las abstenciones, todo está ok, bacán, tenemos confianza, pero no es así, no es así de ninguna manera, no, las votaciones deben ser claras y la votación, ojo, tiene que reflejar la voluntad de todo el Congreso, no de un sector. Y cuando el presidente pide un respaldo claro, una información clara, ¿a qué se refiere? ¿El Congreso le tiene que expedir una resolución? Bueno, cuando el presidente así? dice eso, es claridad en el voto, le dice, ¿no? Pero para saber leer, como... porque si no, no sabe si están o no están ratificados los ministros. No. El Congreso emite, luego de la voluntad de confianza mediante el voto, una comunicación al presidente del Consejo de Ministros por el cual le manifiesta cuál ha sido el resultado y que cuenta con la confianza debida. O sea, es papelito manda. Papelito no manda. hay ese papel. Así es, tiene que haber una comunicación expresa. Pero no significa que el gobierno no funcione. No, el gobierno sigue funcionando. Porque la gente dice, no, los ministros no pueden hacer nada. Funcionando, las entidades públicas están atendiendo, los organismos autónomos también. Inclusive conocía de algunas personas que pensaban que los organismos autónomos iban a sufrir algún tipo de crisis producto de esta confrontación entre el gobierno y el Poder Ejecutivo cuando los autónomos van por una carretera y el gobierno y el Congreso van por otra carretera. Y los ministros hacen su quehacer normales. Exactamente, sí, además, ojo, estamos dentro del plazo por el cual el Congreso tiene que votar la confianza, que son los 30 días. Ya. Todos los actos son legítimos y son legales. Se repite el escenario esta tarde-noche. ¿Y nos pasamos votando hasta cuándo? El día que se vencen los 30 días, que es el 24 de marzo. Hasta ese día seguiremos votando. Y si entramos a la dimensión desconocida, porque ahí nada está escrito. Nada está escrito. Y entonces, lo que es más, el Congreso va a tener que interpretar que ese resultado de mantenerse lo del viernes es una negación de confianza ya expresa. Ah, es una negación. Ya sería la primera crisis. Pero ¿cómo defines? Y ahí viene el otro problema. ¿Cómo te pones de acuerdo para definir en el día 30? Porque si no te pones de acuerdo sobre si hay o no hay confianza, al final... los políticos tienen que entender, Armando, una cosa, tanto el gobierno como el Congreso. Tú sabes, soy un técnico, no estoy metido en el tema político, pero ellos tienen que entender que son inquilinos del poder y no propietarios del poder, y que tienen en sus manos una gran responsabilidad para que el gesto político que ha pasado por parte de la oposición, y que ahora pareciera que la oposición es la nueva mayoría, se ha entendido por el gobierno y tiene que haber un entendimiento de cambio entre ambos. O sea, no es cuestión de jalar la cuerda y que se rompa la cuerda. Es cuestión que la política les enseña eso. Yo lo he vivido muchos años en el Parlamento y entiendo que tiene que haber entendimientos. Ahora, esta es una situación además particular porque ninguno quiere romper la cuerda. Está claro que ninguno quiere, por ejemplo, generar un camino en el que se caiga un gabinete y se abra la posibilidad de que se caiga un segundo ¿no? Y después se van a su casa. Exactamente, se van a su casa, entra a funcionar la comisión permanente por mandato de la Constitución, pero entiendo que este no es el camino, al menos de la gente que está en el Congreso. Claro. Por eso es que el Congreso no votó en contra. Exactamente. Y por eso algunos dicen, oye, esto es un complot o es una indefinición caprichosa, porque si estás en contra, vota en contra. Así es. En realidad, en estricto sensu, el Congreso debe votar o a favor o en contra. Este tema de las abstenciones fue una alternativa que se encontró legítima también y legal también para decirle, señores ejecutivos, miren, la oposición también se puede unir y puede jalarles a ustedes no solo una, sino las dos orejas. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero también, Armando, tiene que entender el gobierno que sus actores dentro del partido, en el Congreso, también tienen que cierto sentimiento de que no son oídos. Entiendo de que cierto sector
de los parlamentarios del gobierno dicen, oiga, el presidente Humala solamente habla con 7 u 8, pero somos más de 40. Y no escuchan en casa nuestra también voz. Hay, en casa también hay problemas. O sea que hay problemas en el frente externo, por así llamarlo, pero también en el frente interno, y políticamente tienen que actuar para poder equilibrar estas cosas y que el voto se modifique, esperemos, esta tarde. Otra interpretación es, ¿y será que el gobierno quiere efectivamente que el Congreso se tire abajo un gabinete para luego ver qué pasa con el segundo? ¿Es esta una de las posibilidades? Un escenario es que no se logren los votos, es decir, que las conversaciones que están en curso ahora no lleguen a ningún lugar, no se alcancen los votos para respaldar y se repita la situación, ya nos explicaste que seguirán votando, o que gane el rojo y haya efectivamente hay una crisis ministerial. Hay una crisis. Crisis ministerial. El presidente tiene 72 horas para nombrar otro gabinete. Así es. Y llegado esto vuelve a plantearse los 30 días para que acudan al Congreso a pedir la bendición de la confianza. Y salvo que el Congreso quiera suicidarse, pues no va a tener que ratificar el segundo gabinete. Exactamente, si no se disuelve. Y yo creo que ahí los parlamentarios entran, la política en general entra en un periodo, creo yo, de un gran conflicto, y que ambos van a tener que ceder, porque si no entramos a una gran crisis política y de ingobernabilidad que yo creo que nadie... ¿Qué es el peor de los escenarios, no es cierto? Acercarnos a esta situación en la que se cierra el Congreso. Acercarnos al límite. Claro. ¿No? Que se cierre el Congreso constitucionalmente. Claro. No es porque alguien quiera dar un... Así es, no hay la fuerza fáctica que venga y decide y golpea y se toma el poder, no. Esto sería una disolución constitucional que está prevista casualmente para buscar el equilibrio de poderes. Si no existiera eso, estaríamos en un eterno problema. Y descartamos esa posibilidad, porque hoy Mario Vargas Llosa ha dicho algo que sin duda es una cosa muy seria, porque lo que él dice, entre otras cosas, es que estamos en una situación pregolpista. Ha recordado los meses finales del primer gobierno de Belaúnde, donde justamente se cayó un gabinete, porque perdió la confianza el gabinete Arceyes, y ha dicho además que en esta situación pues hay una campaña en contra. Lo que no dice él es quién quisiera dar ese golpe, quién lo está propiciando. Pero ese es un escenario que descartamos. Yo creo que sí, de plano, ¿no? Yo creo que nadie en el país, en su sano juicio, podría buscar un golpe de Estado o un desequilibrio total en el sistema democrático del Perú, a puertas de que estamos viviendo un crecimiento sostenido, entendible, con cierto grado de bienestar creciendo para otros sectores de la población. Ahora, pero una disolución del Congreso vía estos caminos constitucionales, ¿se puede, digamos, entender como un golpe de Estado? No, yo creo que aquí lo que el novelista está metiendo un poco de corriente, ¿no? Para generar un poco de temores. Pero creo que no. Lo que estamos viviendo hoy, Armando, y la población tiene que entender esto, es parte de la democracia, de la convivencia política. Y cuando dos sectores, es como una familia, ¿no? Una pareja, ¿no? Tienen conflictos y tienen que entenderse cediendo espacios. Y eso es lo que está buscando la política, cesión de espacios. ¿Qué te parece? Me parece totalmente acertado. Natalia, con la experiencia que tiene en el mundo del derecho y es un especialista constitucional, da en el bull. Ahí tiene que haber un entendimiento y el gesto en política es muy importante, Armando. Yo creo que no tiene que haber soberbia. La soberbia es una pésima consejera en política, y sobre todo si hay dos sectores que tienen que entenderse, no solamente por la autonomía que ellos tienen en los trabajos que realizan, sino porque tienen que pensar que sus actos son reflejados en el bienestar de 30 millones de peruanos. Ambos sectores tienen que ceder, buscar entendimientos, encontrar la voluntad para que el país siga funcionando y encontrar este episodio como una gran anécdota, y que la democracia y los sistemas parlamentario y político pueden hacer estas cosas para que llegara a un entendimiento y un equilibrio y que todo vuelva a su normalidad. Vamos a ver, muchas gracias, José Chivasco, por estar con nosotros.